Voy a dar una segunda capa y voy a llevar a la lámpara por 30 segundos. Por 30 segundos. Ahí, esmalto completo, que sea súper parejito el color. Voy a dar pinceladas para emparejar. Y cuando ya está listo, lo otro bacán de estos colores así oscuros es que pigmentan al tiro. Entonces con 2 capas ya quedan listos. Y por 30 segundos en lámpara. Ya, y ahora viene lo importante. Muchas veces nosotras cometemos el error de aplicar los pigmentos directamente en el esmalte, en el color. Pero eso hace que el pigmento no se difumine bien o no quede tan brillante. Entonces lo que vamos a hacer para que el pigmento tome ese color bonito y que se vea como efecto espejo es sí o sí aplicar una capa de top. Ya, pero lo importante es que el top que apliquemos sea versión no wave. ¿Qué quiere decir esto? Que este top no tiene capa de inhibición. Ya tiene que ser un top que ustedes al sellar en lámpara y al tener contacto con la luz LED quede seco, ya, que no tenga esa capa pegajosa que traen algunos esmaltes. Ya, entonces vamos a usar este top y vamos a dar una capa en toda la uña. Tienen que fijarse bien que sí o sí toda la uña quede con pigmento, o sea, con top, para que el pigmento pueda adherirse bien, porque si queda una parte de la uña sin top, el pigmento va a quedar opaco o no va a pigmentar bien. Entonces tenemos que fijarnos que sí o sí toda la uñeta o toda la uña natural de mi clienta sí o sí quede con top. Ahí. Vamos a revisar las esquinas y lo vamos a llevar a la lamparita por 60 segundos. Ya el color, chicas, puede ser en 30 segundos, pero el top, para asegurarnos que sí o sí quede bien sellado, tiene que ser en 60. Para colores claros, igual hay que dar solo 2 capas de esmaltes. Es que eso depende netamente de la pigmentación de los tonos que tú estés usando. Por ejemplo, yo siento que los marca Blue Sky no pigmentan tanto como para dar solo 2 capas, los que son claritos. Los Nail Pro sí, yo siento que con 2 capas ya quedan listos, pero por ejemplo si es un esmalte que no tiene tanta pigmentación, la idea es que igual apliquen una tercera capa quizás para que pigmente bien el color. Ya, pero lo otro es que a veces con el efecto aurora, dependiendo también cuál usen, porque hay de muchas marcas, hay de muchos colores, hay efectos, por ejemplo los Blue Sky, que como que igual tapan harto el color, entonces no es necesario dar quizás una tercera capa porque el pigmento igual lo va a cubrir. Ya miren. Ya, lo importante también es que antes de aplicar el pigmento aurora, siempre limpiemos la uñeta antes de. Ya vamos a limpiar siempre la uñeta, aunque el top no tenga capa de inhibición, igual hay que limpiarla. Ya puede ser con suave, deshidratador o puede ser también con alcohol. Ya entonces vamos a limpiar la uñeta para que el pigmento se adhiera muy bien. Mientras dejamos que se seque un poquito, voy a buscar el pigmento y voy a usar voy a tratar de buscar uno que tenga como pigmentación moradita. Este creo que... Miren, este pigmento Aurora es de Blue Sky y es el código JG02. Y este, si se fijan, por el lado tiene como un tono medio morado que va a ser
conjunto con este tono que apliqué de base, ¿ya? Entonces, ahora que la uñeta ya está lista, ya puse la capa de top, limpié, ahora puedo aplicar el pigmento. Lo pueden hacer con un pincel o directamente con el dedo o con el guante. A mí, por ejemplo, me gusta hacerlo con los dedos, la verdad, queda súper difuminado. Queda más difuminado que con un pincel. Y voy a ir pasando mi dedito por toda la uña para que el pigmento se adhiera súper bien. ¿Se fijan? Y queda toda la uña con pigmento. De hecho, hay otro pigmento que también es de Blue Sky, que es uno de mis favoritos. A mí me encanta porque es muy bonito. Y es el código JG... No, miento. Es el 05. El 05 es el que aplico casi en todas las uñas y en todos los tonos queda bonito. Les juro que en todos los tonos queda lindo. Miren, esta uñeta, si se fijan, tiene el pigmento que le puse con morado. Se nota que se ve como más efecto espejo. Pero si a ustedes, por ejemplo, les pasa que no les gusta el pigmento, no les gusta cómo quedó con el color que pusieron de base, ustedes pueden borrarlo y aplicar uno nuevo. Como esto no está sellado y no lo hemos llevado a lámpara, yo perfectamente puedo tomar un pañito sin pelusa con deshidratador o con alcohol y podemos limpiarlo para aplicar otro pigmento e ir probando y hacer mezclas hasta que ustedes encuentren uno que le quede perfecto. Ya, porque igual a mí me ha pasado, por ejemplo, no sé, me piden un color base, burdeo, un rosado, un amarillo, etcétera, y hay hartos pigmentos, al menos de los de Blue Sky, son hartos códigos. GJ01, GJ02, 03, 04, 05. Entonces, por ejemplo, yo voy probando hasta encontrar uno que le quede muy bonito. Vamos a probar el JG05 para ver cómo queda en el morado. Según yo queda muy bonito porque yo me lo hice ya una vez en uñas naturales. Entonces vamos a probar cómo queda el pigmento y miren. Voy a ir pasando. Este tiene como un subtono medio verde. ¿Se fijan? Ya, por ejemplo, este yo encuentro que queda muy lindo, pero al ser muy verde se pierde un poco el morado de fondo. ¿Se fijan que se ve como solo verde? Entonces, lo que les decía, ustedes pueden ir borrando el pigmento, no pasa nada, de verdad que lo pueden ir borrando y probando hasta que encuentren el color perfecto en la uña. Entonces vamos a probar otro, que son los mismos códigos, solamente que va cambiando el número. Por ejemplo, este tiene un tono medio rojizo. Hay otro que tiene un tono medio verdoso. De hecho, este creo que también puede quedar bonito. Lo voy a probar hasta encontrar uno que quede, pero perfecto. Porque este yo encuentro que queda muy lindo, pero siento que se pierde un poco el morado de fondo. Entonces, vamos a borrarlo para que vean lo fácil que es. Y no es necesario retirar todo el esmalte ni nada. Solamente que ustedes antes de sellar y antes de llevar a la lámpara pueden borrarlo las veces que sea necesario hasta encontrar un pigmento que le quede bien con el tono de base. Entonces vamos a limpiar. Esperamos que se seque. Pueden limpiar siempre con Swape o con alcohol y vamos a aplicar este que es el código JG03. Si a veces lo digo al revés como GJ es porque soy un poco disléxica y a veces doy vuelta a todas las palabras, todas las frases. Pero miren, voy a aplicar nuevamente en el guante y voy nuevamente en la uñeta. Este yo creo que queda más bonito porque se nota más el morado de fondo. El otro es bonito, pero siento que queda lindo más en colores claritos. Este me gustó. Miren. Y se fijan que el reflejo se ve súper parejo. Entonces se nota la tonalidad de abajo, que es morada, y encima se nota el pigmento que es como medio verdoso, celeste. Este me gustó más. Ya,
Entonces vamos a dejar ese, que es este el código. JG03, lo pueden ir anotando o pueden sacar un pantallazo. Y para que este efecto no se salga, porque yo podría ahora directamente sellarlo con top, pero si yo lo sello solamente con top, lo más probable es que a la semana o a los días sus clientas, este pigmento se va a empezar a pelar por las esquinas, por el borde libre. Entonces, para que eso no nos ocurra, vamos a, antes de sellar con top, aplicar una capa de base. Puede ser una capa de base, puede ser una capa de hardgel, de base rubber, pero siempre hay que sellarlo antes de aplicar top. Entonces se fijan que ahí se ve un poco opaco, pero al aplicar el brillito, miren cómo cambia el efecto. Se ve mucho más brillante. Me encanta este efecto, es demasiado lindo. Entonces nos preocupamos de que quede toda la uña bien sellada, con base. En todas las partes de la uña tiene que quedar producto, si no se va a salir. Y lo llevamos a la lámpara por 30 segundos. Cuando ya esta uñeta esté lista, ahí recién voy a sellar con top. Sí, la base da igual que sea con... De hecho, las bases generalmente tienen capa de inhibición. Así que eso da igual. Lo importante es que el top con el que ustedes vayan a sellar al final siempre sea sin capa de inhibición. Para que queden sin pelusas, sin polvo. Entonces ahora voy a aplicar una capa de una capa de top para ir sellando. Y me preocupo que toda la uña quede con producto. Ahí. Y esto lo voy a llevar a la lámpara por 60 segundos. Entonces ustedes siguiendo este paso a paso para el pigmento Aurora nunca van a tener problemas de desprendimiento ni nada por el estilo. Mientras que el diseño está dentro de la lámpara, voy a ir armando otra uñeta para ir avanzando. Y vamos a también usar un pigmento que la verdad es el mismo paso a paso, pero este es pigmento holográfico, ¿ya? El pigmento holográfico es muy bonito, es muy lindo, pero también encuentro que obviamente tiene su técnica, porque yo lo he intentado, por ejemplo, aplicar en algunos colores y no me toma tan bien como en el negro. Vamos a usar esmalte negro para el pigmento holográfico. En negro siempre va a quedar mejor porque ustedes van a poder ver dónde es la parte de la uña que le falta el pigmento. Miren, por ejemplo, así quedó el primero, que es pigmento Aurora. Obviamente esto va a ir cambiando dependiendo del tono que usen de base. Ya recuerden que yo usé un morado súper oscuro, entonces va a ir cambiando si es que ustedes usan un rosado, un amarillo, un rojo, un azul, etc. Ya, la idea es que ustedes vayan probando y vayan haciendo mezclas, conjugaciones, hasta que encuentren como el color que más les gusta o que sus clientas les piden claramente. Generalmente llegan con fotos y ustedes tienen que ir ahí buscando el color que más se parezca, ir probando también con los pigmentos. Recuerden que el pigmento puede tener un tono, pero ustedes al aplicarlo sobre uno de base va a cambiar. Entonces, como les mostré que lo pueden ir borrando, tienen que ir probando hasta encontrar la mezcla perfecta. Entonces así queda el primer diseño, que es pigmento Aurora. Ya vamos a hacer lo mismo, pero con el pigmento holográfico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí yo tengo una nueva uñeta. Antes de esmaltarla siempre la voy a limpiar.
Voy a limpiar bien con suave o con alcohol, dependiendo de lo que ustedes usen. Y vamos a esmaltar. Uy, se me dio vuelta el esmalte aquí. Creo que no se alcanza a ver tanto. Vamos a limpiar un poquito para no mancharnos. Y vamos a esmaltar 2 capas de esmalte negro para que podamos aplicar bien el pigmento holográfico. Yo siempre prefiero hacerlo en esmalte negro porque así puedo ver bien cada detalle de la uña y ver bien dónde es que falta el pigmento, porque a veces pasa que el holográfico lo aplicamos en colores claros y no somos tan detallistas y no nos fijamos que, por ejemplo, en algunas partes de la uña, no sé, en la puntita o en un costado, no pigmentó bien el efecto y probablemente la clienta lo va a notar. Entonces no es la idea. La idea es que nuestro diseño siempre quede a la perfección. Ya, entonces esta capa de negro la vamos a llevar por 30 segundos a la lámpara LED. Y una vez que ya esté lista, vamos a aplicar la segunda capa de negro. Miren, el efecto holográfico que tengo también es marca Blue Sky. A mí me gustan mucho estos efectos. La verdad es que yo, por ejemplo, estos efectos me los compré hace muchísimo tiempo. Yo invertí y me compré todos los efectos de Blue Sky, todos los holográficos, el pigmento, o sea, todos los pigmentos Aurora, todos los códigos, me los compré todos. Y sí, fue una inversión, pero los tengo hace años y todavía me queda de todos. O sea, no he tenido que repetir ninguno, porque duran mucho. Y estos efectos siento que duran mucho más que algunos que venden, por ejemplo, los chinos, no tienen marca. Siento que eso igual se pelan un poquito más rápido. Al menos yo he tenido muy buena experiencia con los efectos de Blue Sky. Ya, entonces voy a dar una segunda capa de esmalte negro para que pigmente bien el color. Ahí voy a esmaltar todas las esquinitas de la uñeta. Ahí, y cuando ya veo que está lista, la voy a llevar a la lamparita por 30 segundos. Miren, el código de este efecto holográfico es este. LS01, para que le saquen un pantallazo. Este efecto es bacán, es muy bacán y es súper pigmentado. Ahí van a ver cuando lo apliquemos. De verdad que hoy es maravilloso, es muy lindo. Si bien las clientas quizás no lo piden tanto, o sea, no me lo piden todas las semanas, igual hay una y otra clienta que lo pide, quizás no en todas las uñas, pero en algunas, como para hacer un set así como medio de fiesta, de noche, y queda súper bonito. Ya, entonces antes de aplicar el pigmento, recuerden que siempre hay que aplicar una capa de top sin capa de inhibición en toda la uña para que el pigmento se adhiera bien y también se vea bien difuminado. Entonces vamos a aplicar bien en toda la uñeta. Me fijo bien que todas las partes de la uñeta estén con top y lo voy a llevar a la lámpara por 60 segundos. Sí, de hecho estos efectos yo encuentro que están hechos para usarlos en colores oscuros, sí o sí, para que pigmenten bien. Pero, por ejemplo, a mí me pasa que la gran mayoría de mis clientas son súper clásicas, son como súper, no sé, se hacen diseños muy sencillos. No tengo ninguna clienta tan extravagante que me pida así como de full decoraciones. Entonces, yo igual para tratar de usar obviamente mis efectos y todas las decoraciones que tengo, trato de acomodarlas al estilo de mi clienta, en colores más claritos, en colores pasteles, blanco lechoso, etc. Pero la verdad es que quedan súper lindos también en colores claritos, solamente que hay que ir probando. Pero sí siento que se resaltan mucho más en colores oscuros, sí o sí.
Mira, el top cuando queda con burbujas puede ser que ya tenga burbujas dentro del envase. Que pasa que a veces nosotros como que... Voy a apagar un poquito aquí. El envase de sus esmaltes, si ustedes, por ejemplo, los abren y los baten de esta forma, así como metiendo y sacando el pincel, obviamente le va a entrar aire y se van a crear burbujas dentro. Entonces la forma correcta que ustedes tienen que batir sus esmaltes es bien cerrados y así. Girando, girando, girando. Entonces así no le entra aire al producto. Yo creo que cuando queda con burbujas es porque ya tiene burbujas desde adentro. Ya, entonces vamos a seguir con el pigmento, que es este. Vamos a usar el holográfico. Entonces vean el antes. Y vamos a limpiar antes de aplicar el producto para que se adhiera bien. Limpiamos, limpiamos, limpiamos. Dejamos que se seque bien. Y vamos a ir con el pigmento. Miren, se ven potes súper chiquititos y como si trajera poquito producto. Pero de verdad, es que de verdad este yo lo tengo hace muchos años. Yo diría que como 3 años. Y miren, está intacto. Entonces, buena inversión comprarse decoraciones de buena calidad. Entonces voy a tomar un poquito y voy a ir aplicando en la uña y miren cómo pigmenta. Entonces se fijan que si hay partes de la uña que por ejemplo el pigmento no toma, es porque no aplicamos bien el top o porque no limpiamos bien. Pero miren, si lo hago correctamente se adhiere súper bien en toda la uña y no hay rastros de que abajo había negro. Miren. Se me soltó un poquito. Ahí sí. Y para eliminar el exceso de polvito podemos usar una brochita y limpiamos. Y miren cómo queda. Se fijan que se ve bien el reflejo de la luz, se ve como un arco iris en toda la uña. Ya con esto vamos a hacer lo mismo que con el pigmento Aurora. Antes de sellar con top, siempre hay que aplicar una capa de base antes del top para que el pigmento no se pique, no se salga. Entonces vamos a aplicar una capa de base en toda la uña, preocuparme que toda la uña quede con producto. Ahí vamos a sellar bien toda la uñeta, que no quede exceso de producto. Tiene que ser una capa finita también. No es necesario usar un exceso de producto. Recuerden que si ustedes usan mucha base o aplican una capa muy grande, cuando esté dentro de la lámpara se puede chorrear, se puede manchar la piel y no es la idea. Ya, entonces aplicamos una capa de base y llevamos a la lamparita por 30 segundos. Una vez que esto ya esté listo, vamos a finalizar con una capa de top sin capa de inhibición. Vamos a esperar que esté listo y vamos a ir ordenando. Ya, lo otro, los diseños que yo vaya haciendo los voy a ir juntando para después, al final, tenerlos todos y los voy a poner en un cuadrito, los voy a tener ordenados porque yo siempre que hago diseños así, generalmente los uso para decoración de mi oficina. Se ven demasiado lindos. Y aparte que también te sirve para muestrario, para que cuando tú atiendas a clientas, vean los diseños que tú sabes hacer y te los puedan pedir. ¿Ya? La idea es que todos estos diseños que ustedes estén creando o vayan a crear ahora con este curso los puedan mostrar a sus clientas para empezar a venderlos. Entonces vamos a aplicar una capa de top para sellar toda la uñeta y cuando ya esté listo vamos a llevar a la lámpara por 60 segundos. Miren, voy a utilizar un pincel antiguo que tengo.
para ir pegando todas las uñetas que haga. Las voy a ir ordenando. La base puede ser por 30 segundos nomás. El top es importante que siempre sea por 60. Ahí voy a ir pegando todos los diseños que haga. Entonces vamos a esperar, faltan como 10 segundos y va a estar listo el segundo, que es el holográfico. Ya mientras, ahí está listo. Miren, recién salido del horno. Me encanta, este es demasiado lindo. La verdad es un diseño igual atrevido, no muchas lo piden, pero sí es súper bonito, miren. Y como pigmenta y cómo se ven los colores es cuático. De verdad que la cámara no le hace justicia a cómo se ve este efecto en persona. Es muy lindo. Ya, por ejemplo, yo lo que cobro por aplicar estos diseños es un extra de 1.500 pesos por ambos. Por ambos, no por cada diseño así como por mano. No cobro 3.000 por un set, sino que 1.500 por los dos. Ahí ustedes pueden ir jugando dependiendo de sus precios también. Pueden cobrar 1.000, 1.500, 2.000, lo que ustedes crean que es necesario cobrar. Miren, así están esos dos diseños. Ya, vamos a seguir usando los pigmentos, pero ahora vamos a hacer un diseño que va a tener un fondo de algún esmalte del que ustedes quieran y vamos a utilizar el pigmento solamente en diseños, ¿ya? Que generalmente se usa para hacer los puntos de luz con aurora o con pigmentos cromados como el dorado, plateado, hay en rosado también. Entonces vamos a aplicar una uñeta ahí que quede bien firme y vamos a esmaltar de un tono del que ustedes quieran. Ya, yo por ejemplo ahora voy a utilizar un rosado pastel, que es el código A099, y voy a aplicar, vamos a partir con una capa. Primero lo vamos a limpiar. Recuerden siempre limpiar la uñeta porque a veces no nos damos cuenta cuando la uñeta está sucia, tiene pelusas. Entonces vamos a limpiar bien la uñeta. Y ahora vamos a aplicar una capa de un color del que ustedes quieran. De verdad puede ser del que ustedes quieran. O también puede ser rosado. O sea, se pueden inspirar o pueden ir creando ustedes mismas. Entonces vamos a aplicar una capa en toda la uña. Ahí. Y lo voy a llevar a la lámpara por 30 segundos. Una vez que esté lista voy a aplicar la segunda capa para que obviamente el color pigmente un poco más. Y vamos a hacer diseños con pigmentos cromados, que puede ser de verdad el que ustedes quieran. Yo por ejemplo ahora voy a usar uno dorado para ir cambiando de color. Ya usamos de colores plateados, así que ahora voy a usar uno dorado. Este efecto lo compré en De Uñas, en la tienda de uñas.cl aquí en Curicó, miren. A mí me costó mucho encontrar un dorado bonito y este me gusta harto. Entonces vamos a aplicar una segunda capa de rosado. ¡Ay! Casi se me escapa. Ya vamos a aplicar una capa de rosado para que el color pigmente. Y miren, tiene una pelusa enorme. Lo vamos a limpiar al tiro. Sobre este color vamos a hacer diseñitos. Por ejemplo, yo voy a hacer un tipo de diseño, pero ustedes pueden también hacer lo que ustedes quieran. Pueden hacer corazones, pueden hacer estrellas, ya lo que ustedes quieran y lo que ustedes quieran crear sobre la uña, ya. Entonces vamos a aplicar esta segunda capa.
Yo creo que incluso a esta voy a aplicar una tercera capa. Lo que pasa es que los colores claritos de Blue Sky siempre son como un poco pigmentados. Entonces voy a aplicar una tercera capa para que el rosado quede bonito. Vamos a esperar los 30 segundos. Este efecto no tiene código. Este no es de marca. Pero la verdad yo he probado hartos que no son de marca y no me gustaban hasta que encontré ese. Ese me gustó harto. Lo venden en la tienda de uñas. De uñas.cl. Ya voy a aplicar la última capa de color. Para que me quede bien rosadito. Ahí. Bien parejo el color. Creo que por cámara se ve como blanco, pero es por las luces que tengo. Pero es un rosado pastel, muy clarito. Y vamos a dejar 30 segundos. Ya, ahora el siguiente paso es tener una lima buffer. Puede ser esta o de la marca que tengan en realidad, pero la idea es que sea de estas limas como esponjitas. ¿Ya? Porque para hacer el diseño nosotros necesitamos eliminar todo el brillo natural de la uña. Puede ser, por ejemplo, con top mate o pueden sacar el brillo con una lima pulidora. Yo prefiero con una lima. Entonces, vamos a apoyar en el posatips. Antes de quitar ese brillo, lo primero que voy a hacer va a ser limpiar la capa de inhibición del esmalte. Vamos a usar un pañito sin pelusa con deshidratador. Voy a limpiar la capa de inhibición. Se fijan que ahí ya al tiro incluso se ve un poco más opaco. Y voy a pulir la uña antes de diseñar. Ya voy a usar esta lima pulidora y voy a quitar todo el brillo que tenga la uña. Vamos a ir sacando todo el brillo. De hecho, por eso es importante que cuando sean colores claritos, apliquen la tercera capa para que pigmente bien el color. Porque ahora, por ejemplo, que estamos limando, si ustedes aplican una capa muy delgadita, puede que incluso saquen el color con esta lima. Entonces, tienen que tener cuidado con eso. Entonces, vamos a pulir muy bien. Sacando todo el brillo de la uña. Tiene que ser importante que quede súper opaca ya. Tienen que fijarse bien en eso. Porque si quedan partes brillantes en la uña, cuando ustedes apliquen el pigmento, no va a quedar solamente en el color, sino que se les va a manchar por fuera. Entonces vamos a limpiar, o sea, vamos a pulir, que no quede nada brillante. Vamos a pasar bien por toda la uñeta. Ahí, ¿se fijan que va quedando súper mate? Miren. Ya no hay partes de la uña que tengan brillo. Entonces cuando ya la uñeta está así, primero que todo voy a limpiar el polvo. Voy a limpiar el exceso de polvo. Y ahora es cuando yo puedo empezar a diseñar. Ya, para hacer el diseño vamos a ocupar un esmalte negro. Ya. Y vamos a utilizar un pincel liner. Yo voy a utilizar este, que es de Blue Sky. Ese es el número del pincel, 002. Y es así, miren. Es muy finito. Entonces voy a sacar un poquito de producto. Vamos a utilizar una base un poquito plana. Ay, ¿a dónde tengo? Ya, miren. Este es un anillo, es precioso, es muy lindo. Este me gusta mucho usarlo para cuando hago diseños.
Ya, entonces vamos a dejar esmalte negro en una base plana. Ahí. Y así va a ser más fácil para yo tener el esmalte cerca cuando quiera ir creando mi diseño. Ya, el diseño que yo voy a hacer va a ser unos puntos de luz que en verdad yo los encuentro muy bonitos. Entonces vamos a crear, primero utilizando un puntero para crear el centro de este punto de luz. Podemos hacerlo al medio, a los costados. Yo, por ejemplo, voy a hacer uno al medio. Voy a hacer un puntito al centro de la uña. Ahí. Y con el pincel liner voy a ir trazando líneas para crear el punto de luz. ¿No es necesario deshidratar en vez de sacar el polvo con brocha? No, no es necesario deshidratar. Pueden sacarlo solamente con brocha. Ya, entonces con este mismo esmalte que ustedes tienen del puntito, vamos a ir creando las líneas del punto de luz. Una hacia abajo, hacia arriba y hacia los lados. Por ejemplo, si les quedan muy delgaditas estas líneas, pueden sacar más esmalte para ir haciendo estas líneas un poquito más gruesas o más grandes, pero siempre tienen que fijarse que las líneas queden muy derechitas. Ahí. Y para que quede aún más bonito vamos a trazar líneas entre las que ya hicimos, pero más pequeñas. Ahí. Ya, y para rellenar este diseño voy a poner puntitos alrededor de mi diseño para ir rellenando y que se vea aún más bonito. Ya, recuerden que ustedes pueden hacer el diseño que ustedes quieran. Vamos ahí. Ya, y lo importante es que cuando ustedes lleven este diseño a la lámpara, no lo dejen por 1 minuto. Ya, déjenlo por 30 segundos máximo. Vamos a llevar máximo 30 segundos. Y mira, con este pincel lo hice. Con un pincel Blue Sky. Y ese es el código. Este es el tamaño del pincel. Es muy finito, a mí me gusta mucho este para hacer todo tipo de diseños. Entonces vamos a esperar esos 30 segundos para empezar a aplicar el pigmento. Ya miren. Se fijan que el negro es el que se ve brillante, entonces ese va a ser el pigmento, esa va a ser la parte donde se va a adherir el pigmento. Miren, vamos a tomar polvito y lo vamos a pasar por la uña. Vamos a retirar excesos y miren cómo queda. Ya, si hay partes de la uña que, por ejemplo, quedaron manchadas con pigmento, traten de limpiarlas antes de sellar. Por ejemplo, hay partes que yo siento que quedaron manchadas, entonces yo no quiero sellar este diseño así. Entonces, ¿qué hago? Con mucho cuidado voy a pasar por esas partes que yo quiero limpiar para que el diseño quede mucho más prolijo. Por las esquinas.
Y ahí voy perfeccionando antes de sellar. Recuerden que estos pigmentos también antes de sellar con top, necesito sellarlos con base para que pigmenten bien y para que no se salgan. Entonces, por ejemplo, ahí se me salió un poquito. Entonces, voy a volver a perfeccionar. Retiro el polvo. Y esa me quedó negrita, la quiero arreglar. Ahí. Y si queda mal, ¿se puede limpiar con quita esmalte? No, no se puede limpiar con quita esmalte. Cuando ustedes quieran limpiar algo de la uña, nunca lo tienen que limpiar con quita esmalte, tienen que limpiarlo con deshidratador o con alcohol. Ya, el quita esmalte, su nombre lo dice, es para quitar esmalte, no para limpiar uñetas ni diseños. Ya, entonces cuando esto ya está listo, retiro el exceso de polvo y lo voy a sellar con base antes de sellar con top. Lo vamos a sellar con base para que esto dure intacto por muchas semanas. Entonces ahí vamos, aplico la base. Se fijan que al aplicar la base como que el pigmento brilla. Ahí. Y esto lo llevo a la lámpara por 30 segundos. Espero esos 30 segundos y para finalizar vamos a sellar con top. Vamos a esperar que esté listo. Vamos a sellar con top y voy a guardar este live para empezar uno nuevo y seguir con los diseños, ya para que no sea tan extenso y sean videos cortitos, así cuando los quieran revisar no sean tan largos. Miren qué lindo queda, me encanta. Miren, vamos a hacer algo para que quede aún más bonito este diseño. Antes de llevar de sellar con top, voy a aplicar un puntito en el centro del punto de luz con un glitter plateado para que haga contraste y se vea más bonito. Miren, vamos a poner en el centro una gotita de glitter y lo vamos a llevar a la lámpara por 30 segundos. Puede ser cualquier glitter plateado que tengan. La idea es que sea de otro color, no del mismo tono del pigmento. Vamos a esperar que pasen esos 30 segundos y ahora vamos a sellar con top. Miren, ayer me compré una lámpara nueva de Co-Nails. Es inalámbrica, es muy bacán. Se carga y la pueden usar. Miren, así va quedando. Y esto lo vamos a sellar con top. No importa, no pasa nada que quede sobre la base. No se va a correr, no se va a salir, no le pasa nada. Recuerden que es esmalte, entonces el esmalte va sobre la base, no le va a pasar nada. Sellamos con top y por 60 segundos. El top siempre por 60 segundos. Siempre, siempre, siempre. Vamos a esperar que esté listo y lo vamos a aplicar aquí al ladito. Lo vamos a poner al lado de nuestros diseños. Cuando ya tengamos todos los diseños listos, esto se va a ver precioso. Miren, este es un anillo. Y ahí ustedes pueden dejar el esmalte, las decoraciones. Este también lo venden en de uñas. Es muy bonito. Es como de nácar. Y es súper cómodo. No sé si cuando ustedes van diseñando tienen el esmalte cerquita. Siento que
los 60 segundos de la lámpara cuando se está curando el top son los 60 segundos más largos de mi vida. Como cuando uno hace plancha. Se demora tanto. Ya, miren. Ahí quedó listo el tercer diseño. ¿Se fijan? Que quedó muy bonito. Y como esto no tiene capa de inhibición, ya está, pero listo. Listo.